Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 5 de julio del año 2024. Voy saludando a quienes nos acompañan. Empiezo por la invitada, otra vez invitada, Carolina Porley. ¿Cómo te va? Bien, buenos días a todos. Sigo por Gonzalo Pérez del Castillo, allá, anclado en Italia. Buen día, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes para mí, aquí son las 3 menos cuarto. Ahí está. Después, Juan Gropone, ¿cómo te va? Buen día para todos. Y por último, Alejandro Val. Buen día Emiliano y audiencia. Alejandro es el único que conserva la bufanda, sigue con bufanda acá adentro. No me la saco. Bueno, lo amedrenté. Bueno, vamos al primer tema. La Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Junta de Transparencia y Ética Pública. Son ejemplos. El sistema político uruguayo tiene varios organismos de control para evaluarse a sí mismo y evitar excesos. Sin embargo, la cúpula de esos organismos está integrada por delegados políticos. Incluso son cargos repartidos por cuota política, lo que implica negociaciones que en el actual periodo de gobierno no han fructificado. Las negociaciones no han avanzado y eso ha impedido algunas de las designaciones de renovación. Especialistas en temas de administración pública han señalado que este diseño institucional puede ser un problema, que estos organismos no tienen incentivos para investigar, supervisar y eventualmente sancionar. ¿Por qué? Por motivos políticos. Carolina en especial tenía esta inquietud, si ustedes recuerdan, la planteó en algún telegrama. Sí. Hoy vamos a debatir en torno a la cuestión, pero te dejo a ti para que sigas presentando el tema, digamos. Bueno, sí, a ver, si recuerdan, hace un mes Emiliano entrevistó a Rafael Piñero, ¿no? al politólogo, en relación a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Y Piñero justamente planteaba este problema, ¿no? Cuando se decían, bueno, los mecanismos previstos para que la Corte Electoral, con ayuda del Tribunal de Cuentas, pudieran hacer un seguimiento, ¿no? y auditorías, ¿no? A la forma como los partidos políticos se financian e incluso utilizan los recursos que obtienen. Él decía, bueno, acá hay un problema de diseño institucional porque en realidad esos organismos están integrados por delegados políticos. Este sistema, ¿no? de coparticipación que arranca en el siglo XIX, ¿no? Ese sistema garantista que se dio, ¿no? La democracia uruguaya desde el siglo XIX era territorial, ¿no? Se repartían, digamos, las jefaturas políticas. Después en el siglo XX, a partir de la Constitución del XIX, se establecen estos sistemas de coparticipación en los organismos colegiados. Digamos, era garantista porque de alguna manera permitía que la oposición, ¿no? pudiera controlar o pudiera hacer denuncias y supervisar el desempeño del partido que estaba en el gobierno, ¿no? Y tenía incentivos electorales, ¿no? para denunciar abusos, desvíos, nepotismo, corrupción, lo que sea. Ahora, en realidad, todos los partidos tienen intereses comunes que hacen que justamente esa competencia entre los partidos no siempre funcione, ¿no? A ningún partido le sirve que el Estado controle sus actividades, ¿no? O sea, pensemos en el financiamiento, pensemos en las formas de contratación de los funcionarios públicos, ¿no? Son como temas en los que de alguna manera se alían, ¿no? O sea, no compiten, sino que cooperan para mantener un régimen laxo. Aunque tenemos leyes, a veces esas leyes no se reglamentan o no se dotan de los recursos suficientes a los organismos de contralor, además de tener representantes políticos. Entonces, la pregunta que yo me hago, pensemos en dos leyes, ¿no? que de este último año de gobierno, ¿no? La ley de financiamiento de los partidos políticos, que Rafael Piñero marcaba este problema, y el proyecto que se frustró de ingresos a la función pública en el interior, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos de organismos, digamos, o de instrumentos que quedaron como truncos o a medio camino, o con un sistema que en realidad no tiene toda la fortaleza que puede tener para ejercer sus funciones, y que tiene que ver como con esta suerte de alianza, digamos, de los partidos políticos para justamente no reforzar los sistemas de contralor. Entonces, ¿quién nos protege? Exactamente. Esa Mi pregunta es, ¿no? ¿quién nos protege? Pensando en el contexto en que vivimos, ¿no? Vemos, ¿no? el tema del narcotráfico como un gran problema que enfrentamos, y bueno, ¿quién nos protege, por ejemplo, de la
casi segura infiltración del narcotráfico en los partidos políticos y en la forma de financiamiento de estos partidos, ¿no? ¿Quién nos protege de todas esas vulnerabilidades en las que puede o que pueden profundizarse? Voy a decir en las que puede caer, pero en realidad que pueden profundizarse de nuestro sistema democrático, ¿no? Si tenemos este problema de diseño institucional. Por ahí va el planteo. Usted, Tertuliano Aval, ha estado reflexionando sobre esta cuestión. ¿Qué dice? Yo me acuerdo que hace ya algún tiempo, unos cuantos años, cuando un hijo nuestro, Marcos, el economista, el que está en México, se había recibido de economista, la tesis que tuvo que presentar en la Universidad de la República era sobre el Banco Central. Y él decía que la mejor manera de alejar las políticas partidarias directas de la actuación del Banco Central, que debería ser mucho más técnico, era obligar a que la designación de los integrantes del Banco Central se hiciera en la mitad de cada periodo, es decir, y se hiciera obligatoriamente en la mitad de cada periodo. Eso, bueno, era una aspiración que muy festejada ahí en el ámbito de la facultad y por el tribunal de la tesis, pero en realidad no obviamente no prosperó. Ahora, cuando uno se plantea lo mismo o algo parecido respecto al Tribunal de Cuentas, para decir a alguien que trabaja mucho pero nunca consigue nada más que levanten los vetos en el... mejor que se reiteren los gatos cuando viene la observación del tribunal y después eventualmente se comunica a la Asamblea General y no pasa nada. Es muy difícil de arreglar, porque uno puede decir, sí, claro, la política influye, los intereses políticos están evitando que haya definiciones importantes y que tengan además algún resultado. Puede ser, pero ¿y cómo lo evitas? No es tan fácil. Lo que decía eso del Banco Central tenía una cuestión quizás más técnica que lo del Tribunal de Cuentas, que es mucho más partidizado que todas las comisiones que tú estabas mencionando, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo lo evitás? Porque es casi imposible conseguir que integren los organismos personas que no tengan alguna afinidad con los partidos gobernantes. Lo que ha inventado nuestro sistema jurídico es crear la necesidad de mayorías especiales. Claro. Pero bueno, eso algo es algo, ¿no? Ahora pasa lo mismo con la Corte, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, que en los últimos años no se consigue nunca nombrar a nadie por mayorías especiales, porque no se consiguen las mayorías especiales. Entonces se acude al sistema de la antigüedad, que no es casualidad porque está previsto en la Constitución, obviamente, ¿no? Después de determinado tiempo sin que se consiga la mayoría, automáticamente ingresa en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en la Suprema Corte de Justicia llamémosle para simplificar, el juez que tenga mayor antigüedad en ese momento integrando un tribunal de apelaciones. Y así es como se ha cubierto hace muchísimo tiempo la inmensa mayoría de los cargos del TCA y de la Suprema Corte de Justicia. Tú decís, tenemos un problema, pero ¿qué solución hay, no? Bueno, por ahí me gustaría que fuéramos, ¿no? ¿Qué alternativa existiría? ¿Quién o quiénes se ocuparían o podrían ocuparse de este control que por la vía que hoy está prevista no termina siendo profundo, no termina siendo suficientemente agudo? Juan. Bueno, yo que no sé nada de derecho, quiero opinar sobre este tema. Yo creo que el problema es múltiple, ¿no? Tiene múltiples fases. Que los políticos no están dispuestos a perder este control parece claro. Y si uno quiere una demostración práctica, la designación del fiscal general lo demuestra. Es decir, no se ha podido poner de acuerdo en designar fiscal general, porque precisamente hay un problema de que quieren todos que sea partidario. Ahora, lo ideal sería que no fuera partidario, que no tuviera partidario, pero eso plantea un problema adicional. ¿Cómo se demuestra que una persona no tiene un partido político o es íntegra, ¿no? Es decir, ¿cómo se garantiza eso? Evidentemente la Constitución de Jefferson, en la cual están inspiradas todas las constituciones modernas, no preveía ese asunto. Es decir, los puritanos norteamericanos creían en la honestidad innata de la gente y entonces no se les ocurrió resolver este problema. Y a mí
Yo creo que la única solución que hay a este problema es que la designación sea por sorteo. Es decir, que se presente en una lista de candidatos y que se sortee, de modo de que por lo menos no se sabe si es independiente, pero sí se sabe que es aleatorio, ¿no? Es decir, que confío más en la aleatoriedad en la matemática que en la política. Me quedo pensando. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Les gusta esa idea? ¿La entienden del todo? A ver, Carolina ya quiere hacer algún comentario. Sí, yo, con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo se logra designar personas que de alguna manera no respondan, ¿no?, a un partido político? Eso, y lo planteaban los dos. A mí eso es muy sencillo, en este sentido. A ver, estamos subestimando las identidades profesionales, que para mí tienen más peso que las identidades partidarias en muchísimos profesionales. Para empezar, los periodistas, ¿sí? Un periodista se sabe buen periodista porque contribuye al debate público, porque contribuye a transmitir información chequeada, porque piensa que la mejor forma de contribuir a esta democracia y a que el gobierno sea un gobierno bueno es ejerciendo bien su rol, no favoreciendo al partido que vota. Todos votamos, pero la identidad profesional, o sea, la identidad técnica, prima sobre la identidad partidaria. Yo estoy seguro que en Emiliano pasa eso. Él dice, bueno, ¿cómo puedo contribuir a este gobierno para que sea mejor gobierno? No es ayudando al gobierno como el gobierno espera, sino comunicando, mejorando el debate público. O sea, ese es un poco lo que, con buena información. Es interesante la forma que eligió Carolina para ejemplificar por dónde quiere ir, más allá de que me haya mencionado a mí, esa es otra historia, ¿no? Tengo otros ejemplos. No, pero fue por el lado de los periodistas, está bien. ¿Qué otro ejemplo? Académicos. Yo soy historiadora, ¿sí? Los politólogos. Yo estoy acá en la mesa de análisis político, yo escucho a los politólogos que uno puede intuir o no a qué votan. Ahora, yo estoy segura que cuando ellos hablan lo que quieren es fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones, fortalecer el sistema de partido, o sea, no a un partido en particular, no hablan desde ese lugar. Hay identidades profesionales que están por encima de las... un médico pregunta a qué votó este paciente para operarlo bien, no. Entonces, yo creo que los jueces, los fiscales, tienen una identidad profesional que nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecerla. ¿Cómo la fortalecemos? Obviamente con la formación que reciben. Nosotros, los comunicadores, también fortalecen las identidades profesionales cuando llaman a alguien desde ese lugar y no desde el lugar del bando o la inscripción política que puede tener esa persona. Yo creo que las identidades profesionales, las identidades, digamos, desde el lugar donde la persona se formó y es como el primer uso que se pone, ¿no? El primer eso es lo que nosotros tenemos que apuntar y que las personas sean designadas por esas cualidades independientemente de lo partidario. Y además creo que nosotros tenemos que defender una ética republicana que tiene que estar por encima de los partidos políticos. Bueno, ya la discusión quedó planteada en este momento a propósito de cuál sería la alternativa. Es más, Juan quiere hablar, Alejandro quiere hablar, y no sé si recuerdan, pero tenemos un cuarto integrante de la mesa. Pero perdón, Gonzalo. Está en Italia. Que aún no ha dicho nada. Vaya a saber lo que opina. Perdón, Gonzalo. Está en la isla y no creo que le importe mucho esas cosas. No, pero si me permitís. Me parecieron muy buenas. A ver, todo muy bien, pero no es fácil. Ni siquiera se ponen los auriculares para escucharlo. Si no está hablando. Está hablando, sí señor. Póngase los auriculares. Póngase los auriculares de Grompone. Bueno, pero de todas maneras. De todas maneras, no lo van a dejar hablar. A ver, ¿qué dice Alejandro? No, lo que dice Carolina está muy lindo, pero digo, ¿y quién elige a esa persona tan aséptico desde el punto de vista de la político partidario? ¿Cómo se elige? Porque pero el problema es que tú pensás sí que hay una cantidad de gente que decís, este hombre muy valioso, no tiene ningún compromiso partidario fuerte como para que uno pueda decir va a actuar de determinada manera favoreciendo ese partido, pero ¿quién lo elige? ¿Y cómo? Esa es la parte complicada. En nuestra Constitución lo que se estableció es la necesidad de una mayoría especial. Y para la Suprema Corte y el TCA el remedio es, bueno, que venga el más viejo, sea lo que sea. Hay oyentes que tienen una fórmula mejor, entre comillas, pero Juan, ¿qué decías tú? Así vamos, ahora sí, a Gonzalo. Bueno, sí, que si los periodistas, si tú pensás que los periodistas no tienen opiniones políticas, te felicito, porque hay hay periodistas de todo estilo. Pero en ese sentido también le pasa a los médicos. Ha habido médicos políticos que sean presidente de la República y cosas por el estilo. Yo en cambio preferiría decir que los ingenieros son los mejores.
No solo, tenemos no solo una porque, solución. por una razón muy importante, los ingenieros no entienden nada de política. O No sea que entienden- votaste a COSE vos. No entienden nada de política. ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo voté en blanco. Los ingenieros no entendemos nada de política, entonces somos absolutamente neutrales, porque precisamente haríamos un sorteo. Además, este problema es muy viejo. ¿Quién custodia a los custodios? ¿No? Es exactamente ese problema. ¿No? Bueno, así que Juan ya tiró algunas ideas. Hay que ir por el lado de los ingenieros, hay que ir por el sorteo. No, el sorteo. Para mí el sorteo. Bueno, Gonzalo, es momento de que aparezca una voz más sensata para poner orden en toda estaba esta por irme a discusión. la playa, ya me di cuenta que primero el debate venía muy bien, las intervenciones me encantaron y que la verdad es que no me necesitan para nada. No sé qué estoy haciendo aquí todavía, pero ya que estoy y me dieron la palabra, les voy a decir que tenemos cosas muy positivas en Uruguay. A mí me costó mucho entender, realmente me costó mucho entenderlo, fue un proceso doloroso, pero tenemos cosas muy positivas. Uruguay, y la democracia uruguaya, es una de las pocas democracias plenas que hay en el mundo. Está entre las primeras 15 y podría estar entre las primeras 10. Es decir, la democracia en Uruguay funciona y hay muy pocos países en el mundo en que hay democracias fuertes, con partidos políticos fuertes. El Uruguay es uno de ellos. Ahora, cuando yo volví al Uruguay, yo me quedé impresionado del nivel de injerencia que tienen los partidos políticos en toda la administración pública, no solo en los órganos estos de control de lo que estamos hablando hoy, sino que en toda la administración pública. Y como tú en el Uruguay, lamentablemente, es mucho más fácil hacer carrera y llegar arriba, siendo un perfecto profesional, Carolina, si vos te adherís a un partido político, que si vos permaneces siendo simplemente un profesional excelente en tu profesión. No llegás. Y yo en el exterior me acuerdo mucha gente diplomática que decía, sí, yo soy bien formado profesionalmente, pero si yo no me adhiero a un cierto partido político, mis posibilidades de llegar a ser embajador en un país importante son menores. Entonces, este es un problema de cómo está constituido el Uruguay. Entonces, y siendo esto así, para mí lo preferible sería, como bien dijeron algunos de ustedes, es que hubiera una carrera profesional en la administración pública y que hubiera ciertos cargos, pero solo esos que son de responsabilidad política, y solo esos son los que realmente cambian políticamente. Pero lamentablemente en Uruguay no funciona así. En Uruguay todo está permeado de política. Y eso trae gravísimas consecuencias, que para no hacer esta intervención muy larga las puedo nombrar después. Pero así es como funciona la democracia uruguaya. A mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto, pero esa es la realidad. Entonces, vos tenés que, para mucha gente, incluso para dirigentes políticos, está primero el partido y después el país, por más de que digan lo contrario. En la práctica, tú te das cuenta que primero está el partido. Y entonces, si esto es una solución, si esto es la realidad y cómo es, la única forma de controlar es de que esto se controle mutuamente, de que siga habiendo, como hay en el Uruguay, una absoluta libertad de expresión, de reunión, de organización, de todo, y que sean los propios partidos políticos que controlen a los otros partidos políticos. Ahora, no es la solución que yo prefiero, pero me parece que, visto cómo están las cosas, y creo que Alejandro lo señalaba y creo que con razón, y tú también, Carolina, yo creo que no sé si hay una solución de que nosotros podamos profesionalizar el servicio público, la salud, la educación, todo, y que sea una cosa profesional y que, según de quién gane las elecciones, tenga un sombrero político que lo oriente hacia aquí o hacia allá, pero que fundamentalmente ciertas cosas que no pueda cambiar. No sé si se puede conseguir eso en Uruguay, por sorteo o como sea, Juan. No sé si es posible. A ver, más ideas que veo acá mirando los mensajes de los oyentes. Solución 1, que en estos organismos tenga mayoría la oposición. Directamente. Que en vez de tener mayoría, la mayoría, tenga mayoría la minoría. Posibilidad número 2, recurrir a concursos. No sorteos, como hace un rato sugería Juan.
Concurso. Proveer estos cargos por la vía del concurso. Es más justo el sorteo. Bueno, un concurso. Juan no afloja. A ver, Carolina. Sí, a ver, yo primero poner algunos ejemplos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el comisionado carcelario, ¿no? El comisionado parlamentario para las cárceles, ¿no? Toda la figura del ombudsman que inventaron los suecos. O sea, nosotros en algunos ámbitos logramos nombrar a alguien que no tenga filiación política. Nosotros sabemos perfectamente de qué partido político viene el comisionado carcelario y el anterior también. Pero lo que hacemos es creer firmemente que esa persona, ¿sí?, va a ejercer su función desde un lugar que no es partidario, o sea, que realmente se preocupa por el tema en el que está para el cual fue designado. Tenemos comisiones, voy a poner una porque es por el área en el que yo me desenvuelvo y conozco, ¿no? Pero por ejemplo, la Comisión de Patrimonio, ¿sí?, el actual presidente, sí, que es Blanco, ¿sí?, también fue presidente durante la gestión del Frente Amplio. Y es una persona muy respetada en el área de patrimonio y con una formación sumamente solvente. Y la Comisión de Patrimonio no tiene designados políticos, tiene designados vinculados a las áreas y a las tareas y a la expertise que requiere ese tema, ¿sí? Está integrado por gente de la academia, por diferentes saberes técnicos, ¿sí? Entonces, en realidad hay como antecedentes. El tema de profesionalizar la gestión pública. Yo conozco funcionarios públicos que tienen la camiseta de su función pública y que no responden a un partido político y que ejercen tareas de gestión. Los hay, y que se formaron desde esa identidad profesional. Lo que tenemos que hacer es fortalecer los mecanismos que permiten que eso florezca. Y el tema de dejarlo en los partidos políticos, a ver, el problema es que estamos en un contexto no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, complicadísimo, ¿no? De creciente polarización y de asedio a la independencia judicial. Y yo voy a nombrar 2 libros, ¿sí? El libro de Carlos Pareja, ¿no?, Jugando con Fuego, la apuesta a la polarización en el sistema político uruguayo, ¿sí? Carlos Pareja publicó en el 2022 un libro donde justamente advierte sobre la creciente polarización política que hay en Uruguay, y eso a qué lleva, a esta creencia de que el otro es malo porque es el otro es corrupto, el otro es esto, y yo soy bueno porque o sea, lleva a la autocomplacencia total y a pensar que el otro es un problema porque es otro y no porque existe en un sistema del que también nosotros somos responsables, que le permita hacer lo que hace. Cuando nosotros denunciamos la corrupción, denunciamos, no es que el otro es corrupto porque está en el otro partido, es el sistema le permite hacer lo que está haciendo. Entonces, esa mirada cada vez se retasea más, pierde terreno y gana terreno esto de la polarización y de eliminar al otro. Yo soy bueno porque no estoy del otro lado y punto, y ya está. Entonces, ese es un problema. Y el otro es el libro que comentábamos con Alejandro, que publicó Santiago Pereira Campos, que se llama La independencia judicial en peligro, ¿no? Y también habla de justamente de la fragilidad, ¿no?, del acecho que hay sobre el sistema judicial. Nosotros tenemos el caso de Fiscalía, que es sumamente evidente, hasta caricaturesco, de esta vulneración digamos, de las garantías judiciales, de los sistemas, perdón, del organismo digamos, que tiene a cargo, ¿no?, las políticas de persecución del delito y demás. Y nosotros en este contexto no podemos seguir, me parece, pensando que los partidos políticos se van a autorregular o van a asegurar por sí mismos, digamos, esos equilibrios y esas garantías que todos los ciudadanos necesitamos. Y me parece que tenemos sistemas también pueden ser cargos electivos. Yo sé, en Estados Unidos algunos cargos de fiscales son electivos y los fiscales tienen un apoyo político que no se lo da su adscripción a un partido político, sino digamos, la votación de los ciudadanos. Entonces, no voy a estar a favor de eso. Digo que hay sistemas, nada más tenemos que buscar. Juan vuelve a pedir la palabra y está Gonzalo esperando. Yo quiero decirte que, tomando el caso de la Comisión de Patrimonio, que me parece un excelente ejemplo, la Comisión de Patrimonio en realidad rara vez tiene que tomar decisiones que involucren los partidos políticos. Pero yo recuerdo que cuando hace años se proponía o se negaba la construcción de un monumento a Oribe, eso se planteaba. Es decir, que en las comisiones de patrimonio coloradas se negaban a hacer un monumento a Oribe, ¿no? Es decir, y sin embargo era simplemente un monumento a un prócer, a un prócer y al segundo presidente de la República.
Bueno, entonces quiero decirte que no es fácil encontrar, es decir, que la Comisión de Patrimonio es un caso que está difícilmente tenga que resolver temas políticos, entonces ahí es más fácil, ¿no? Pero todo lo que son los proyectos de inversión económica, o sea, yo me nombraba el caso de Willy Rey, que me acuerdo que en el 2008 o 2009 renunció al cargo junto con Pepe Rila por todo lo que fue digamos la afección, la afectación de la estación de AFE por el digamos ¿cómo se dice? El tema del puerto, ¿no? El crecimiento del puerto. Claro, se estaba agrandando la plaza de contenedores y ahí hubo un problema con desafectar algunos predios de AFE y ahí hubo todo un lío político. Pero a lo que voy, que en todo caso lo que se enfrenta son intereses preservacionistas, intereses o sea, concretos vinculados a la materia y no necesariamente que eso se traduce en posiciones político-partidarias. No era el caso de Oribe. O sea, enfrentamientos siempre hay porque los intereses son distintos. El tema es que no respondan los intereses de un partido político. No era el caso de Oribe, pero además me faltó el segundo punto, que es el caso de elegir a la gente por antigüedad es una forma discreta de elegirlo por sorteo. Es decir, porque en realidad el de mayor antigüedad es prácticamente una forma de sorteo, ¿no? Y por lo tanto, Juan se reafirma en ese camino, el del sorteo. Gonzalo, ¿tú has aprendido algo más en estos minutos? Sí, yo estoy, y me encanta que haya gente joven como Carolina que crea en estas cosas, porque yo sinceramente ingenuos. confieso que la democracia en Uruguay funciona y va a seguir funcionando así como está funcionando. Lo que yo dudo es que con composición política y con esta influencia de los partidos políticos nosotros podamos tener un verdadero desarrollo económico pujante. Porque creo que para eso se necesita una administración pública muy eficiente, una administración pública más barata, es decir, que no tenga que, todos sabemos que los partidos políticos también se financian con los aportes que hacen los funcionarios públicos de su propio salario, porque fueron nombrados por los partidos políticos y entonces contribuyen a su partido. El Uruguay tiene todas esas cosas que yo creo que en cierta forma garantizan, por suerte, que nosotros podamos vivir en paz, en libertad, con todos los derechos garantizados, y eso es fantástico porque no todos los países pueden, pero no se entorpece las cosas que las decisiones económicas, pero también algunas decisiones políticas que nosotros deberíamos tomar en relaciones internacionales, en cosas que hacen a las políticas de Estado. Y se hace muy difícil llegar a tener políticas de Estado, incluso, como lo mencionaba alguno de ustedes, contra problemas como el narcotráfico o cosas por el estilo, que evidentemente son de interés del país, pero termina politizándose también, porque termina siendo una guerra a ver quién se queda con el mando en ese particular tema. Entonces, yo creo que la solución es volver a tener un servicio público lo más independiente y profesional posible. Además de que el funcionario público no pueda trabajar en el mismo campo en el que trabaja en lo público, en el privado, cosa que en Uruguay sucede con muchísima frecuencia y que también es una distorsión. Y hay muchas distorsiones más que esta penetración de la política a todos los niveles de la administración pública genera. Pero nos da una vida en paz y nos da una vida en democracia. Lo que no nos da es la posibilidad de que el Estado sea un promotor de un desarrollo económico, cultural, etc., mejor. Alejandro, y después los oyentes. Para mí, la manera más, la que mencioné al principio de la primera intervención, la manera capaz más razonable para conseguir que estén la administración pública, no solo la que controla, sino la administración pública que ejecuta, fuera de los intereses políticos partidarios inmediatos, es fijar, por ejemplo, la mitad del periodo de gobierno como un lugar en el cual, un momento en el cual se deben elegir autoridades para todos esos cargos que tengan permanencia hasta la mitad del siguiente gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento, en la mitad del periodo, es cuando más, menos importante resulta la conexión, seguramente, entre un partido político en lucha electoral con la designación para ocupar los cargos. Y eso ocurre para la UTE, para el Banco Central, para el Tribunal de Cuentas y para todos los organismos. Y fuera de eso, no le veo mucho más solución que sean, aún en ese momento, quienes elijan
razonablemente con algún mecanismo como el que ya está previsto en la Constitución a esas autoridades, es decir, que sean los partidos políticos. Con mayorías especiales. Con mayorías especiales o aún sin ellas, pero por lo menos que estén lo más desapegados posible de los periodos electorales, que es donde más confrontación política e interés político en colocar gente que pueda favorecer a una determinada corriente existe. Y con la mitad del periodo es un buen momento. Podría establecerse así, decir, comienzan a la mitad del periodo y siguen hasta la mitad del periodo siguiente. Bueno, eso le daría un profesionalismo seguramente más importante y una independencia más importante que la que tenemos ahora. ¿No te conforma el concurso? El concurso es muy difícil, porque además hay que conseguir que la gente se presente y además quién nombra el tribunal y todas esas cosas, ¿no? Yo pienso lo mejoro, sorteo a mitad del periodo. Bueno, ajá. Vamos, ahí combinamos, Juan y yo. Rosalba, desde la audiencia, plantea una solución, ¿cómo decirlo?, a largo plazo, una solución de fondo. Dice, lo único capaz de fortalecer el control es una buena educación cívica basada en la ética pública. Bien. Es la cultura lo que en última instancia termina siendo soporte de una sana democracia. Que la corrupción sea deleznable, condenable desde el punto de vista público y por lo tanto tenga consecuencias políticas. Esa es la garantía última. Es interesante, ¿no? Que la corrupción sea algo deleznable. Si falta eso, todo lo demás falla, dice el oyente. Sí, a mí lo que me parece, yo advertía sobre la creciente polarización, creo que hay como una cuestión instalada en la sociedad justamente en la línea contraria a lo que plantea el oyente, de esta cuestión de que si las irregularidades vienen del partido en el que yo estoy, ¿no? Bueno, es como que bueno, sí, yo qué sé. Pero si lo hace el otro es una crisis institucional impresionante. Esto pasa para los dos lados, no estoy defendiendo ningún partido ni nada, estoy diciendo que las dos oposiciones en este periodo y anterior eran crisis institucionales lo que hacía el otro, pero lo que hacemos nosotros, bueno, no, se solucionó, bueno, en un caso puntual, aislado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es la sociedad la que tiene que ejercer una presión, y para eso me parece que pasa por la educación de los ciudadanos en general, también hay otros actores que son las ONG, los organismos, no sé, voy a poner un ejemplo. Hace muchos años se discutió a nivel de educación el tema de divulgar los datos, los resultados educativos por centro educativo, ¿no? Los periodistas pedían a través de la vía del recurso del acceso a la información pública a la ANEP, ¿no? Los resultados que ellos tienen, ¿no? Cómo le van en materia de retención, de promoción, de repetición a los centros educativos, y ahí hay una presión desde los periodistas justamente porque tienen valores vinculados a la transparencia, al acceso a la información, a la importancia de contar con toda la información para mejorar el debate público, y la ANEP, forzada por esta ley, que es un instrumento garantista justamente para los ciudadanos, tuvo que dar esa información. Y yo me acuerdo que hice una nota para Brecha, donde entrevisté a una cantidad de actores, desde los gremios estudiantiles, la asociación de colegios privados católicos, la oposición dentro de los organismos de la ANEP, ¿no? Me acuerdo, entrevisté a Corvo, bueno, a gente del MEC, a todo el espectro político, y estaban todos a favor de retasear esos datos. Decían, bueno, en un sistema como Chile, donde las familias eligen el centro donde mandar a los hijos, está bien que se difundan los datos por centro, pero en un sistema como Uruguay eso va a estigmatizar a los centros educativos, no sirve, ¿no? Como que no había que divulgar esos datos. Y me acuerdo que entrevisté a una persona de CAINFO, que es una ONG vinculada a los temas de acceso a la información y transparencia. Y esta persona, que es una abogada, me dijo, no, en realidad, incluso en los sistemas educativos donde los padres no eligen el centro donde mandar porque se hace una asignación territorial, es importante que cuenten con la información de los resultados de su centro para poder elegir mejor y presionar, o sea, sobre todo para poder presionar al Estado y a ese liceo o a esa escuela para mejorar sus resultados. O sea, tiene que ser una persona por fuera del sistema para defender el criterio de transparencia y de acceso a la información. Entonces me parece que esas sinergias las tenemos que buscar en todos los ámbitos. Juan. Sí, Juan, estás así desesperado. Tarde o temprano siempre triunfa Gramsci. La educación arregla todo. Es decir, y es lo contrario de decir, ojo que los intereses económicos están por encima de la educación. Y eso es lo que estamos discutiendo. ¿Te quedó algo, Gonzalo? Supongo que sí, pero en particular para el cierre. No, yo creo que la oyente tiene toda la razón. Evidentemente este es un problema
educativo, de cómo tú educas a la población, de cómo esa gente llega a... Sí, y es. Ahora, lo que también es cierto es que si tú educas a un joven para que sea profesional, para que sea honesto, para que la corrupción sea una cosa totalmente ajena a él y despreciable y todo, pero después llegas a una realidad social en la cual eso ni se admira, ni siquiera se aprecia, sino que lo que se hace es contrario, y que un poquito de corrupción, si es a favor nuestro, está bien, como decía Carolina, y si es del otro hay que denunciarla, incluso con exageraciones. Si la realidad funciona así, la educación básica que tú tuviste puede fallar, pero es igual. Muy bien, yo me formé de esta manera, yo creo en esto, pero para poder ir adelante y hacer las cosas que yo quiero hacer, yo necesito afiliarme aquí o afiliarme allá. Y lamentablemente así es como está funcionando el sistema en el Uruguay. A propósito de la discusión que acaba de tener lugar en este espacio, llega este mensaje de Rubén desde la audiencia. ¿Qué es lo que dice Rubén? Ha sido un buen ejercicio de política ficción. Ya volvemos, cambiamos de tema enseguida en la tertulia.